Bueno, ahora sí han llegado algunos más. Voy a prender mi cámara. Muy bien. Bueno, en principio, lo que le quería comentar, bueno, primero preguntarles, ¿todos recibieron la respuesta del parcial? Sí, yo Recording is on. Bueno, todos recibieron. Bien, como habrán visto, hay algunos que tienen que directamente recuperar todo. Generalmente los que son los que no hicieron el cuestionario, ni el cuestionario porque no asistieron al parcial, pero también creo que hay uno solo que le fue mal en el cuestionario y que no entregó los ejercicios. Los demás, bueno, esos alumnos tendrían que volver a hacer el parcial. Pero hay algunos que entregaron el ejercicio y tienen, por ejemplo, errores como es mal hecho el análisis de carga, no llegaron a pasar bien las cargas de las losas a las vigas, consideraron mal la continuidad, o sea, elementos que tenían un comportamiento continuo, los cortaron, como era la viga esa tenía que trabajar en continuidad con el voladizo, pero eso no lo tuvimos en cuenta porque con ustedes no hemos visto columnas, entonces cuando veamos columnas vamos a ver la conveniencia de que esas vigas trabajen en continuidad. Pero sí, ya ustedes habían visto el tema de las losas. Las losas, para que trabajen en continuidad, tienen que tener una diferencia en longitud y en carga de un 20%. Cuando esa diferencia es mayor, ya se fuerza la continuidad. Bueno, y hay otros que directamente no presentaron esquemas. Es importantísimo que ustedes presenten los esquemas, porque imagínense en su vida profesional hacer los cálculos y no pasar un esquema, es como a la persona que tiene que construir, no le va a servir un cálculo, lo que más le va a interesar es tener un buen esquema. Entonces, para eso ustedes tienen que ir practicando y esta es la oportunidad que ustedes lo hagan. Entonces, con los chicos de la práctica decidimos que a esos alumnos, que ustedes ya saben quiénes son, directamente que rehagan un ejercicio donde va a ser muy similar al ejercicio que hicieron en el parcial, obviamente que va a tener sus diferencias, ¿no? El esquema, pero lo que se va a pedir es similar a lo que se pidió en el parcial. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, existe la posibilidad ahora de ir a la facultad. Yo no sé ustedes si están en Olavarría, qué disponibilidad tienen, si ustedes quieren volver a la facultad. Porque a mí me están pidiendo del área que diga si necesito un aula para dar clase a ustedes. El tema es que no sé qué piensan ustedes con respecto a la vuelta, a la presencialidad, si están todos o si están interesados en ir. Yo por mi parte pienso que estaría bueno volver a la facultad, pero no sé ustedes. Eso por ahí también lo tendríamos que decidir hoy y en base a eso poner una fecha de recuperatorio y así vemos cómo seguimos con la materia. ¿Qué opinión tienen de esto que les dije? Una cosa, ¿les interesaría hablarlo en privado, en un chat privado y después me lo comunican?
Creo que sí, profe. Hablarlo entre nosotros y... Sí. Yo, profe, por ahí se me complica a mí el hecho de que yo ahora a la mañana grabo las clases porque estoy trabajando. Entonces, si volvemos a la presencialidad, por ahí la clase me la perdería. A ver, es por este año porque yo ya me organicé así, pero no hay drama. No. De todos modos, nosotros iríamos a la facultad a un aula híbrida donde a todos se le garantiza que hasta fin de año al menos ir o no ir va a ser lo mismo. Lo que pasa que yo pregunto esto porque poner en marcha un aula híbrida para que en la presencialidad tenga 3 alumnos, no. Pero si el 50% de los alumnos quiere ir porque necesita ir, porque vieron, no sé, las realidades son diferentes. Como Antonella, vos expusiste tu realidad, que es respetable, habrá algunos que por ahí quieren ir. Y obviamente que quédate tranquila que si no podés ir, tus clases van a estar aseguradas. Yo, profe, igual quiero ir. Para ahí se me va a complicar, pero querer quiero, quédese tranquila. Sí, más va. Es, cada uno tiene sus temas, sus individualidades, sus problemas, su forma, pero sí, no sé qué opinan, ¿vieron? Y no quiero forzar, pero quiero dar una respuesta. O sea, necesito dar una respuesta realmente a la gente del área que me está preguntando si voy a necesitar o no un aula. Por ahí estaría bueno poner algún horario como para ir a hacer consultas presenciales, en caso, ¿no? Sí, tienen razón. O sea, por ahí me gusta la idea. No sé, por ahí háblenlo entre ustedes, pero estaría, sí. Yo, miren, les soy sincera, cuando vi cómo habían andado los parciales, no anduvieron mal. Anduvieron algunos con algunos temas de tomar decisiones de diseño. Y yo pienso que eso no hubiera pasado en una presencialidad. O sea, porque ustedes, como decís, hubieran tenido más oportunidades de preguntar y estaría bueno por ahí seguir con las clases así y bueno, y después encontrarnos una vez por semana. Es una buena posibilidad para conocernos también. No estaría mal esa propuesta. Bueno. La de la tarde, la de los miércoles. Poner un día, incluso hasta, sí, si nos ponemos de acuerdo, hasta podemos salir de este horario, si a ustedes se les complica, no sé cómo, o si no, obviamente, respetar un horario y que sea por ejemplo, empezar con una clase que hasta nosotros las podemos dejar grabadas, clases teóricas, que ahora les quiero hablar de eso. Bueno, sí, ahora estoy mirando el chat y ahora te contesto, Olivia. Un poco, bueno, tenemos que volver a reestructurarnos y ver cómo seguimos porque tenemos esta posibilidad. Y creo que la tenemos que usar para beneficio nuestro, para beneficio de ustedes. A mí me parece bien, si ustedes quieren seguir desde la virtualidad, pero tener la posibilidad de tener una vez a la semana, aunque sea una clase presencial, estaría muy bueno. ¿Sí? Y ahí podría ser una clase donde se dé clase de teoría o de práctica, de lo que toque, y que ustedes puedan realizar consultas. Esto, entonces, háblenlo entre ustedes y si me pueden contestar a la brevedad, va a ser mejor, así yo me organizo para pedir un aula. Y quizá, bueno, claro, sí, si vamos a dar clase tendría que ser un aula híbrida, por las dudas que no todos estén. Bueno, entonces, eso queda en espera, ¿sí? Analicen esta propuesta. Con respecto al parcial, al recuperatorio, a mí me gustaría, porque ya se nos junta con el segundo parcial,
a mí me gustaría tomarlo en esta semana que viene y si fuera posible en los primeros días de la semana. ¿Cómo se ven ustedes? Tendrían que repasar ejercicios, práctica, sobre todo de el práctico de flexión, el práctico 3, el tema de los esquemas estructurales y llegar al esquema, resolverlo. Profe, a mí me pasó algo que yo el miércoles a la noche me quedé hasta muy tarde resolviendo el parcial, porque sabía que al otro día yo salgo 1:30 de trabajar y no podía hacer más nada. Entonces, ¿qué pasó? No quería pedirle más tiempo a usted, que por ahí no sé si me lo podían considerar o no, porque como yo trabajo de 8 a 1 y pico, y como me faltaba el esquema, dije, bueno, me fue tan bien en el Choice, me falta el esquema, no llegaba con el tiempo porque la plataforma se me cerraba y digo, bueno, lo entrego. Realmente yo no sabía que uno de los criterios de evaluación, sabía que era importante entregarlo, pero como realmente para ahí me faltaba tan pocos puntos y venía atascadísima, lo entregué así, digo, bueno, con los pocos puntos que me faltan, seguramente llego con lo que estoy entregando porque entregué todo y digo, bueno, que me falte el esquema, no pensé nunca que iba a ser un criterio de evaluación como para decir, bueno, no aprobás. ¿Me explico? Sí. No es que no aprobaste, quiere decir que te faltó un poco. Mira, yo, como les comento antes. Tampoco, no sé si alguno tenía nota, pero yo no sé realmente cuánto me saqué o cuánto sumé ni nada de eso. No sé si alguno Bueno, tenía nota o no, pero no tengo nada de eso. Tampoco sé si. De hecho, no sé si aprobé o desaprobé porque el mail que a mí me llegó fue medio genérico. Y digo, bueno, sí, está bien, no hice el esquema, será por eso y desapruebo. No, realmente no tengo en claro eso. No sé perfecto. si fui la única que me pasó o no. No, yo ahora No, yo estoy igual. Perdón, a mí me Sí, pasó yo estoy igual. con Antonella, que yo estoy lo mismo, el jueves a la mañana trabajé y el miércoles a la tarde cursamos construcción de edificios de 5 a 8 y estaba con poco tiempo. Yo igualmente lo resolví todo el parcial, pero me dijeron que estaba mal porque consideré losas continuas y no sé qué otro error. Claro, bueno, Pero por lo que ¿ves? estoy viendo, los criterios de corrección, o sea, perdón, medio que, o sea, fueron cambiando entre los diferentes parciales de los alumnos. No, O sea, no. ayer hablamos entre nosotros y no entendíamos bien los criterios. Bueno, sí, Eso, yo ahora les voy a subir, nosotros, bueno, yo corregí solamente 2 y los otros profes corrigieron el resto. Los criterios quedaron expresados en una tabla que ahora se las voy a mostrar y están ahí la nota de todos. Y cada uno, la resolución que tomaron los profes o yo de qué es lo que tenían que hacer. Pero básicamente todos, por más que fuéramos diferentes personas las que corregíamos, todos estaban corregidos con el mismo criterio. Pasa, profe, Eso- ¿me escucha? ¿Eh? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, A sí. mí me pasó que a algunos chicos les mandaron unos criterios generales que era no llegar a la resolución, al análisis de las vigas, no entregar la armadura y hacer las losas al revés o algo así. Pero a mí ese mail no me llegó, entonces yo pregunté puntualmente cuáles ¿Quién te eran los... corrigió a vos, Agustina? Antonella. Bueno, Yo por lo pregunté que... puntualmente cuáles eran los puntos y eran 3, que era que había considerado las losas continuas, que había considerado una pared que no iba y algo que había hecho con la sobrecarga del balcón. Entonces le pregunté a mis compañeros que habían aprobado cómo lo habían hecho y había compañeros que habían hecho lo mismo. Entonces ahí sí no sé mira, con qué criterio se yo te digo esto. Eso de hacer losas continuas, eso ya es un error grave. O sea, Por eso, pero dentro de Claro, mis profe, compañeros que perdón, pero aprobaron, hay creo que compañeros que lo hicieron y que tenían los sí, a mí me errores pasó lo muy mismo que a parecidos a los Agustina, míos. que nos cambiaron los criterios de corrección. O sea, los hicieron diferentes para los diferentes ¿saben qué? alumnos. No sé cómo explicarme. Bueno, está. Miren, ustedes tienen la posibilidad de ir a la facultad porque Sí. lo que podríamos hacer, porque yo no los corregí, entonces no puedo hablar por lo que no corregí. No sé exactamente qué fue ustedes. Seguramente si acá yo les dije a los chicos y los chicos hoy no pudieron estar, pero si ellos
ellos podrían contestar tranquilamente qué es lo que ha pasado con sus parciales. Lo que podríamos hacer es un encuentro en la facultad y ver los parciales de ustedes ahí. Claro, profe, Sí, póngale, sí, a por mí mí eso estaría bueno. yo planteé las 2 losas, que creo que incluso usted me la comentó y me dijo que estaba perfecto cuando yo se la comenté, que había hecho la losa lisa y la losa nervurada. Póngale que he tenido algún que otro error de cálculo, que por ahí también era del hecho de que estaba a las 3 de la mañana, que en una panel le puse D y después le puse el valor de B, pero son errores de nada, no conceptual, ¿me explico? Entonces, está bien, yo por ahí al principio planteé otra viga, que después me di cuenta que en realidad se me iba a complicar y lo dejé expresado, que en realidad cambié qué tipo de viga iba a usar, porque yo iba a poner una viga T y después me di cuenta que con una losa nervurada y una lisa me iban a quedar con distintas alas la viga T. Entonces digo, ¿para qué me voy a complicar con eso si puedo hacer una viga rectangular? Y lo expresé, lo dejé todo expresado, la calculé todo, admitiendo mi error y diciendo el por qué la cambié, ¿me explico? Y llegué todo hasta el final. Entonces digo, bueno, sí, he ido teniendo algún que otro error porque imagínense que me llevó 10 hojas la resolución, son 18 carillas. Obviamente que era muy probable que podía llegar a tener algún error de cálculo, algún error, pero no conceptual de decir ni el armado de las losas, ni después bien ver qué viga había usado, porque ya le digo, después supe reconocer que iba a ser medio complicado resolverlo como lo había planteado en principio. Y que por ahí en esa hora y media yo digo, bueno, la planteo así porque por ahí la viga T, tengo dos losas, una de cada lado. Bueno, después me di cuenta de mi error y lo justifiqué y lo acomodé. Entonces, bueno, después de ver que por ahí era porque no había llegado a armar el gráfico de las losas, digo, bueno, para ahí hay alguna otra forma en vez de recuperar todo vuelta, decir, bueno, no sé, nos da un plazo y resolvemos el esquema, si es eso lo que nos faltaba. Les comento algo, les voy a comentar algo. Esto de resolver nuevamente el ejercicio, un ejercicio no es para dañarlos a ustedes, o sea, nosotros no lo hacemos con no piensen que nosotros queremos perjudicarlos, es justamente para que ustedes sean buenos profesionales, o sea, la idea es esa, que ustedes salgan aprendiendo esto, y es una materia que es muy importante en la carrera. No, es que eso Y yo lo entiendo. después incluso vamos a estar el año próximo con Hormigón 2 y ustedes tienen que tener los conceptos de flexión, que es un esfuerzo que es como muy básico, que esto tiene que estar muy claro y ustedes tienen que tener, yo entiendo que por ahí formar criterios en tan poco tiempo es difícil, pero esto, bueno, van a ver como ahora ya la continuidad de las losas la van a... No, es que Vamos a ser buenos ingenieros. Profe, yo igual, yo a lo que voy perdón, es que... pero me parece que lo que no... bueno, perdona, pero lo que Sí. nos molestó a la mayoría en general no es en sí, tipo, tenemos mal el ejercicio de ir al recuperatorio, sino que medio que no nos dijeron bien por qué nos desaprobaron y por qué a otras personas nos desaprobaron y a nosotros no, y como que medio que los criterios de corrección no fueron los mismos para todos. Y Claro, porque y después yo por en mi otro lado caso, también, bueno, sí, a vos, sí. no, que yo en mi caso pedí puntualmente los criterios y después a mis compañeros que aprobaron le pedí si podía ver cómo habían planteado esas cosas que yo tenía mal, a ver cómo se hacían. Y resulta que las habían planteado igual o muy similares. Entonces, no entiendo por qué, según quién corrige, usaban distintos criterios. Porque sí, nos corrigieron distintas personas, pero se supone que deberían corregir para todos igual. Disculpen, pero tenía problemas acá en casa. Sí, yo comparto con ustedes, yo creo que los criterios, o sea, fueron los mismos. Nosotros lo primero que hicimos es una tabla para que esos criterios queden claros y por ahí quizá creo que lo que está pasando es que la comunicación no fue clara, pero los criterios fueron los mismos y eso estoy segura. No sé, chicos, no sé, disculpen que yo esto no se los puedo resolver ahora, porque ya les digo, no corregí yo, sino a los que corregí yo les podría decir exactamente
porque los corregí ese mismo día, pero igual me acuerdo es todo lo que hicieron bien o lo que hicieron mal. Y disculpen que ustedes se sientan así, lo que yo les quiero decir es que no hay como algo como que nosotros quieramos perjudicarlos, todo lo contrario. Y por ahí no va a venir mal que repasen las ideas, que repasen estos temas y que puedan llegar a ser un ejercicio, que lo resuelvan bien y nosotros y ustedes estar tranquilos, nosotros que lo saben y ustedes también. Sí. Lo que pasa, sí, yo te voy a explicar. Por ejemplo, cuando vos corregís, es complicado eso que vos decís, porque los ejercicios, fíjate que nosotros estamos corrigiendo solamente un solo ejercicio. ¿Qué pasa? Cuando vos corregís un análisis de carga y ese análisis está mal, después vas a ir al diseño de sección y el diseño de sección va a estar mal. ¿Pero por qué va a estar mal? Porque el análisis de carga está mal. Entonces, cuando vos venís corrigiendo todo, vos decís, no, yo ya le bajé los puntos por el análisis de carga, pero acá está poniendo un momento que obviamente no es el correcto porque, o sea, nosotros no corregimos resultados, así como nosotros corregimos integralidades. Entonces, eso es muy difícil si lo empezamos a repartir por cachos. No es que no tengamos buena intención, pero es muy, muy complejo eso que vos decís. ¿Eh? Pero sí lo que podríamos hacer, que ya lo voy a poner como algo a hacer, es que en el segundo parcial, incluso en el recuperatorio, les vamos a poner los criterios, ¿sí? O sea, bueno, tal cosa, o sea, el análisis de carga va a valer tal cantidad de puntos, el diseño tal cantidad de puntos, el esquema tal cantidad de puntos, y ustedes tienen que estar conformes con la corrección. Profe, pero en los criterios que nos mandó Anto dice que si no llegaste a ponerle a la carga estática de la viga, no sé qué decía en la parte sincrónica. Yo eso no lo sabía ponerle, porque si no, si yo sé que ahí lo hice mal, yo no me gasto en después hacer todo el desarrollo. ¿Me explico? Porque si ya sé que si tengo eso malo, que no lo llegué a hacer o que después me di cuenta que por ahí lo tendría que haber hecho de otra forma, yo no sabía eso, sino por lo que yo entendí, uno de todos esos criterios, por más que si tenías mal alguno de esos, es como que tenías que recuperarlo sí o sí. No es que fue por suma de puntos, puede ser que yo entendí mal. No, exacto. O sea, entonces, ¿qué es lo que teníamos que lograr? Teníamos que lograr que las cargas a las vigas estuviesen bien pasadas, ¿sí? Eran criterios como no podés tener un problema con eso. Después no podés no hacer un esquema teniendo 24 horas. Es un ejercicio. El tema, profe, de las 24 horas igual es que nosotros tenemos otras cosas en esas 24 horas. O sea, teníamos clases que ya el profesor se nos enojó porque no nos podíamos conectar a la clase, porque llegábamos tarde. Entonces no es que podemos estar las 24 horas dedicándolas al ejercicio. Yo tengo una pregunta. Para el recuperatorio, ¿eso lo podríamos cambiar? Sí. Porque además de lo que planteó Anto, que bueno, que nosotros no nos dimos cuenta que quizás en esas 24 horas teníamos muchas más cosas, porque pensamos solamente en el parcial de hormigón, no pensamos en la clase que seguía, no pensamos en el otro día que trabajaban algunos, otros tienen otras cosas. Perfecto, sí. Además que, por ejemplo, a mí me pasó que tuve que cambiar muchas cosas de lo que entregué al principio, porque después cuando comencé a desarrollar los cálculos, me di cuenta que conceptualmente muchas cosas las había hecho mal. Y yo dije, bueno, quizás esto o si era presencial
o si nos daban para hacer las dos cosas en el mismo día, no me pasaba porque podía ir, corregirlo, volver a calcular todo. Es distinto que entregar las dos cosas por separado. Eso es lo que digo. Un día te entregar la primera parte. Yo les voy a decir cómo es esto en la presencialidad. Es ir a las 8 de la mañana, que eso es algo que realmente pienso que está mal, que es algo que tenemos que cambiar, pero básicamente era ir a las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde a hacer ejercicios, sentado ahí en la facultad. Yo creo que este examen, en ese sentido, fue mucho mejor. Profe, yo personalmente no me quejo para nada del ejercicio, y de hecho, es realmente una materia aprendí... de quinto año de ingeniería, de cuarto año de ingeniería. O sea, es mucha responsabilidad para nosotros decir que ustedes son personas que el día de mañana van a ser ingenieros. Yo personalmente aprendí muchísimo, profe, porque realmente... Si ustedes no hacen bien las cosas, muere gente. O sea, no podemos decir, sí, porque tenían otras materias. No, ustedes tienen que estudiar y esto lo tienen que saber. Nosotros podemos repetir las cosas, tratar de explicar, si no entienden de una forma, explicarle de otra, y estar redispuestos a ayudarlos. Pero la idea es que salgan buenos profesionales. Profe, yo personalmente realmente aprendí muchísimo, porque se me presentó una situación que no la vimos en ningún práctico, en general, ¿no? Toda la situación del parcial, realmente no había ninguno parecido en la práctica, y estuvo re bueno resolverlo, estuvo genial. Yo no me quejo de eso, y realmente tampoco me quejo de las 24 horas ni nada de eso, sino que yo personalmente no tenía claro el criterio de evaluación, que decir, bueno, si no entrego esto, yo realmente pensé que era por suma de puntos, no que si no entregas algo puntual, porque realmente yo no tengo una nota, yo no sé ahora cuánto me saqué. Pienso que 50 porque es lo que sumé en el choice. ¿Me explico? Bueno. Entonces digo, bueno, está bien, por ahí el hecho fue, y tampoco me quejo de que sea así el criterio de evaluación, sino el hecho de que yo realmente no sabía que iba a ser así, que eran así los criterios de evaluación, ¿me explico? Sí. Y digo, bueno, por ahí, de hecho también digo, bueno, después tenemos el ejercicio integrador, que seguramente voy a tener que hacer 1000 dibujos de flexión de losas. Entonces digo, bueno, lo entrego como está, no le voy a molestar a la profe pidiéndole media hora más para poder terminarlo. Y como fui haciendo algunos que otro dibujo mientras iba resolviéndolo, digo, bueno, por ahí con eso basta. No es que tampoco dejamos de preocuparnos por eso. Bueno, de toda esta charla lo que puedo sacar en concreto es que de ahora en más los criterios de evaluación van a estar presentados en el parcial. Así que eso, quédense tranquilos que no va a haber ningún problema. Ya en vamos a decir que tenés que tener tal y tal cosa para aprobar. Por ahí para nosotros también fue nuevo el tema de decir, tienen 24 horas, nosotros en 24 horas queremos un ejercicio perfecto. Por ahí quizá también, nosotros también nos tenemos que hacer autocrítica y no pensar solo, pero ya lo que les quiero decir es que la idea no era perjudicarlos, no es perjudicarlos, sino al contrario, que ustedes tengan herramientas para el día de mañana ser buenos profesionales. Eso es a lo que nosotros apuntamos. Entonces, lo que les prometo, ya les digo, es que los criterios van a estar escritos de acá en adelante en todo lo que le tomemos. Y que ustedes cuando terminen de hacerlo van a saber si pueden estar tranquilos o si ya tienen que pensar en un recuperatorio. El tema es, ahora necesitamos poner una fecha de recuperatorio. ¿Cuándo les parece que puede ser esa fecha? Profe, sobre el recuperatorio, yo quería pedirles si podían mandarnos la resolución del ejercicio del parcial para ver bien cómo era. El ejercicio del parcial nosotros no lo tenemos resuelto. Nosotros no resolvemos, nosotros no corregimos. Por eso yo te digo que nosotros no corregimos como lo puede hacer un docente de matemática que hace el ejercicio. Como estos son diseños, nosotros corregimos cada cosa, no corregimos resultados.
No, ¿sí? no, ya sé, pero me refiero a que a mí me pasó y creo que a otros también, que lo quise hacer como aulas aisladas porque sabía que estaba mal hacerlo como Sí, continuas, sí. pero cuando lo fui a resolver no lo pude hacer porque no lo habían explicado nunca en la práctica y la verdad que no sabía para dónde salir, no sabía qué armaduras ponerle en los apoyos porque no tenía momentos negativos y bueno, y esas cosas. Y bueno, Entonces pedirles si podían explicar una de ese tipo por ahí, eh, que no sean elementos, continuas. elementos simplemente armados, o sea, simplemente apoyados, se han explicado, tanto vigas como losas. Cuando no tenés momento negativo, no tenés que poner la armadura. No pasás armadura, no necesita armadura en el apoyo. Claro, pero digo que en la práctica no habíamos visto ningún ejemplo de dos losas juntas que no fueran continuas. Entonces yo no sabía bien cómo plantear las armaduras y eso. Por ahí sí podrían subirnos un ejemplo o algo, nomás. Pero, por ejemplo, a ver, párate, no me acuerdo ahora el práctico, pero en el práctico estoy casi segura que tiene que haber algún elemento simplemente armado. Bueno, les voy a decir a los chicos a ver si pueden subir eso, pero me parece que te estás enroscando en algo que no es, al contrario, es hasta más sencillo. Claro, sí, me imaginé que iba a ser más fácil, pero la verdad que como no había visto nunca dos losas, por ahí elementos aislados sí, pero dos losas juntas que no Claro, sean pero continuas, no. bueno, bueno. No sé, profe, a mí la verdad que me gustaría antes aclarar con Raúl y Antonella a ver qué pasó con las correcciones, porque yo en serio que le pedí a Antonella puntualmente y me nombró 3 ítems que fueron los que le hicieron considerar que yo debía recuperar, y tengo compañeros que aprobaron y que hicieron cosas muy similares. Entonces, no digo que no esté mal que yo recupere, pero no me parece justo que corrijan distinto. Bueno, entonces, no puedo aportar nada. Mi idea era, le voy a decir a los chicos que necesitan tener una reunión con ustedes y ellos les van a poder explicar. Hoy no pudieron estar, pero bueno, lo que pasa es que seguimos dilatando cuándo vamos a hacer el recuperatorio. Bueno, entonces. Profe, yo el miércoles rindo, yo ahora me desconecto porque tengo que seguir trabajando, pero yo el miércoles rindo por si llegan a acordar fecha de parcial, para si pueden tener en consideración eso, que el miércoles tenía parcial. En realidad tenía este miércoles, pero como se cayó la plataforma, nos los cambiaron para la semana que viene. Bueno. Muchas gracias y disculpen la molestia. Por favor, no. Bueno, chicos, entonces, lo que puedo hacer yo es pedir a los chicos que les den una reunión y ahí definir y sacar cuándo van a hacer el ejercicio, los que tienen que hacer y cuándo van a hacer el recuperatorio. Es una pena, pero no, sinceramente no les puedo resolver algo que no sé cómo lo han corregido. O sea, yo entiendo, les voy a mostrar incluso, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar. ¿Ustedes están viendo? No. Bueno, esperen que se me ha... Ahí ven mi pantalla, sí, ¿no? Bueno, cuando hablamos de criterios, ¿ven? Ni bien terminamos el parcial, nosotros teníamos esto. Entonces nosotros sabíamos, por ejemplo, elegían los materiales, bien o mal, vigas, T o rectangular, continuas, simplemente apoyadas. Y ahí están todos los puntos, o sea, todos miramos esto para corregir.
Por lo tanto, eso que dicen, no creo que haya sido así. Pero, de todos modos, los chicos les van a contestar lo que no ha estado bien corregido a su criterio y ellos tendrán el suyo. Y necesitaríamos, como les digo, poner fecha de recuperatorio lo antes posible, porque si no, ya después de este tema se va a juntar con el anterior, con el parcial de los temas a partir de corte. Bueno, una cosa, la clase del miércoles Antonella no la pudo dar, pero subió cómo deberían hacer los ejercicios de directivas de armado. ¿Ustedes lo pudieron ver? No, profe, yo tampoco. Bueno, yo les sugeriría que traten de mirarlo y a ver si tienen dudas, porque ella lo que me dice es que si ustedes necesitan que ella les dé clase de eso, ella está dispuesta a darles una clase, pero primero denle la oportunidad de mirarlo. ¿Está? Bueno, y ahora les voy a mostrar con respecto a la clase de hoy. La clase de hoy nosotros vamos a comenzar a ver el tema de estados límites de servicio. A ver, esperen que voy a entrar a la plataforma. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Bueno, se plantea a partir de acá, ¿sí? Y bueno, aparece la parte teórica, aparece una presentación de todo y yo les grabé acá unos videos que se los subí porque el estado límite de servicio, a ver, que ya que estoy, les muestro un poquito acá. Bueno, cuando hablamos de estado límite de servicio, ¿sí? Tenemos que considerar 3 temas. Uno, que es la fisuración de los elementos de las estructuras de hormigón armado. Otro, que son las deformaciones que se van a producir por flexión. Y otro, que es la durabilidad. Entonces, yo les grabé unos videos hablándoles del tema de fisuración y de durabilidad para no hacer tan larga la clase, y hoy les quería charlar un ratito sobre en forma sincrónica sobre el tema de las deformaciones por flexión. A ver. Entonces, lo que les pediría es que ustedes miren en sus tiempos estos videos, y ahora yo les voy a explicar el tema de deformaciones por flexión, y por ahí cuando nos encontramos en la próxima clase de teoría, que ya va a ser para torsión, hacemos como un repaso de lo que han visto en sus videos, y por ahí podríamos hacer un cuestionario, pero no para
para evaluación, sino algo para que a ustedes les sirva en el sentido de saber si han entendido, si tienen los conceptos claros, y si eso anda mal, bueno, yo tendré que volver sobre esos temas. Entonces, les dejo los videos y ahora les voy a explicar el tema de las deformaciones por flexión. No sé. No. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es deformaciones por flexión en estados límites de servicio. Cuando hablamos de estados, nosotros sabemos que están los estados límites últimos. Esos, ¿para cuándo los utilizamos? Cuando tenemos que diseñar las secciones, y cuando hicimos diseños a flexión, utilizamos los estados límites últimos. Cuando hicimos diseños a corte, también. ¿Y qué es eso? Es cuando trabajamos con cargas mayoradas. Ahora vamos a trabajar en estados límites de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cargas no van a estar mayoradas, son las cargas de servicio. Y en este estado de servicio vamos a hacer el control de las deformaciones por flexión. ¿Se dan cuenta por qué con cargas sin mayorar vamos a evaluar cómo se deforman nuestros elementos estructurales? Porque no nos serviría de nada una deformación que se produzca para una carga mayorada. ¿Se dan cuenta? Porque es una carga que en realidad la estructura nunca va a estar sometida a esa carga mayorada. ¿Entienden eso? Por eso siempre las deformaciones se miden, se calculan con cargas sin mayorar. Y a eso se lo llama estados límites en servicio. Y para control, ¿todos entendieron esto? Bien. Y para controlar las deformaciones existen dos criterios. Uno, que nosotros ya lo hemos visto, y que es diseñar con los espesores mínimos que propone el reglamento. Entonces, uno cuando hace un diseño respetando los espesores que propone el reglamento, sabe que es un diseño o un prediseño por esbeltez. Entonces, si uno elige ese espesor, ya no va a tener que hacer una verificación de la deformación, porque con ese espesor ya está cubierto que las deformaciones van a ser menores que las deformaciones admisibles. Pero si uno no respeta ese espesor mínimo que hay que darle a los elementos, ahí sí es necesario realizar el cálculo de la deformación, el cálculo de la flecha, y verificar en la tabla de flechas admisibles si la flecha que hemos calculado es menor que la flecha admisible. Entonces, cuando les hablé de hacer un diseño por esbeltez, les estoy hablando de esta tabla que está en el capítulo 9 y que ustedes ya conocen, donde nosotros para calcular el espesor de las losas vamos a entrar con el tipo de apoyo que tienen
y en base al tamaño de la losa vamos a determinar el espesor. También, si se trata de losas nervuradas, sirve esta tabla, y si se trata de vigas. Ahora bien, nosotros para las vigas no hemos utilizado esta tabla, y cuando hemos hecho un prediseño de altura de viga, hemos dicho que a la longitud de la viga más o menos la dividimos por 10, si es simplemente apoyada, por 12, si es continua, y acá está dividido 16 para simplemente apoyada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestros prediseños de viga estamos del lado de la seguridad, estamos teniendo espesores más grandes, alturas más grandes que las que da esta tabla. Ahora bien, estas vigas de esta tabla, que son de menor altura, por ahí son vigas que se suelen utilizar en las estructuras, sobre todo en las estructuras más modernas, y se las suele denominar como vigas cinta. Son vigas que quizá tengan un ancho más grande y menor altura. Y obviamente son vigas que van a necesitar bastante armadura. Pero podríamos utilizar esta tabla. Ahora, en caso que nosotros diseñemos losas con un espesor menor que el que dice que manda esa tabla, nosotros deberíamos realizar el cálculo de la deformación que esa losa va a tener. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es calcular la flecha instantánea. La flecha instantánea del elemento, de los elementos, de las losas o de las vigas, las vamos a sacar con la ayuda de una tabla, ¿sí?, que también son las deformaciones que ustedes han visto en las estabilidades, ¿no? Y esas deformaciones instantáneas, ¿de qué van a depender? Y como dice acá, son funciones de las cargas a las que están sometidos los elementos, de las luces y del tipo de apoyo. Y inversamente proporcional, esa deformación va a depender de la rigidez del elemento. Entonces, si ustedes miran la tabla, tienen la deformación, que acá la llaman W, la deformación que va a depender de un valor alfa, que lo vamos a encontrar en la tabla, de acuerdo al tipo de carga que esté sometida, la forma de la carga que esté sometida a la viga. El momento flector, que el momento, si no lo sabemos, está calculado acá. La longitud, y inversamente proporcional, como les digo yo, a la rigidez del elemento. Y acá es el punto donde en estructuras de hormigón es lo complicado de evaluar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una estructura metálica, la inercia de esa estructura se va a mantener constante en el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos una estructura de hormigón, esa inercia con el tiempo y la aplicación de más cargas, ¿sí?, va a ir variando. Entonces, la evaluación de la inercia es un tema complejo en lo que sería el diseño de hormigón. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Entienden esto? ¿Sí? O sea, flechas ustedes han calculado, deformaciones han calculado, ¿sí? Pero en hormigón tenemos el tema de la inercia. Y acá vamos a hablar sobre ese tema. Miremos un poquito este gráfico.
Cuando nosotros tenemos nuestra viga y la misma está sometida a un momento flector de tal magnitud que el elemento no se llegue a fisurar, ese momento es lo que se llama momento crítico, donde va a ser igual a la tensión admisible por tracción, la rigidez, perdón, la inercia de la sección bruta, porque no está fisurada, sobre la distancia desde el eje neutro a la fibra más traccionada. Ese sería el momento crítico. Este momento, si nos acordamos, es un momento muy pequeño porque la tensión admisible de tracción es muy pequeña. Bien, entonces, cuando nuestra viga está sometida a ese pequeño momento y todavía no está fisurada, la inercia es la inercia bruta, ¿sí? Que sería la base por la altura al cubo sobre 12 si fuese una viga rectangular. Ahora bien, a medida que aumenta el momento al que está sometido nuestra viga y, por ejemplo, pasa a que el momento lo llamamos MA. MA va a ser, en este caso, 2 veces el momento crítico, 3 veces, 4 veces. ¿Qué pasa? Esa viga se va a comenzar a fisurarse, va a ir perdiendo inercia, ¿sí? Hasta llegar a lo que se llama la inercia crítica. ¿Qué es la inercia crítica? La inercia crítica es la inercia de la sección cuando está en este punto, cuando es el punto que todavía está respetando a lo que sería la ley de Hooke, o sea, existe la linealidad, podemos trabajar con elementos donde están fisurados, pero podemos trabajar con el área homogénea, respetando, porque hasta acá se respeta la ley de Hooke, ¿sí? Y acá, ya que estamos, le muestro el momento que sin fisurar, fíjense que es muy chico, y el momento crítico lo estaríamos teniendo acá, ¿sí? Cuando tenemos la sección trabajando con las cargas de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Entre lo que sería la inercia bruta, que la tenemos en la sección sin fisurar, y la inercia crítica, que la tenemos en la sección donde todavía es válida ley de Hooke y las cargas son las cargas de servicio, tenemos un pasaje entre una inercia y otra, que es el que vemos acá en esta figura. Entonces, para evaluar esa inercia que se viene dando con el aumento de carga desde una inercia hasta la otra, existe una fórmula que es la que está acá abajo, que es la fórmula de Branson. Entonces, es la fórmula que toma nuestro reglamento para tener en cuenta esa inercia y se la llama inercia E, que quiere decir inercia efectiva. Y esa inercia efectiva, si ustedes miran, va a ser un promedio ponderado entre la inercia bruta y la inercia crítica. Y obviamente esta inercia efectiva siempre debe ser menor que la inercia menor o igual que la inercia bruta. Y esto está así porque
hay veces que por cálculo uno hace el cálculo y queda que la inercia efectiva es mayor que la inercia bruta, pero físicamente nunca puede ser mayor que la inercia bruta. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión con esta fórmula? Sacamos en conclusión que la inercia de la sección va a depender de quién y del momento que esté solicitada, al que esté solicitada la sección. Entonces, a medida que nosotros vayamos cargando a la estructura con distintas cargas, la inercia va a irse modificando, que eso es justamente muy distinto a lo que pasa con por ejemplo, los metales. Entonces, esto es lo que vemos acá en esta representación, que es deformación y momento, ¿sí? El diagrama momento-curvatura, bueno, ese diagrama. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos la estructura que todavía no ha fisurado, vamos a tener una rigidez que va a estar dada por la tangente de esta recta, ¿sí? Por la tangente del ángulo que esta recta forma con la horizontal. Y a medida que vayamos teniendo mayores momentos, ¿sí? Esa rigidez, ¿qué va a pasar? Y va a ir disminuyendo. ¿Entienden esta idea? ¿Se dan cuenta que las secciones, las estructuras van perdiendo rigidez a medida que están más cargadas? Entonces, para sacar la inercia efectiva, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, el momento crítico lo vamos a sacar con la fórmula que vimos anteriormente y que deriva de la tensión admisible de tracción. Este momento es el momento al que va a estar solicitada nuestras secciones. La inercia bruta, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo mismo, los dos momentos, y acá la inercia crítica. La inercia crítica va a ser la inercia de esa sección, como les dije, homogeneizada, y nosotros podemos plantear la ecuación y sacar el eje baricéntrico de la sección, que va a coincidir con el eje neutro, y acá está planteada la ecuación, y en base a ella sacar la inercia de esta sección, o si no, podemos venirnos a esta tabla y directamente sacar cuál es el eje baricéntrico, ¿sí? Y acá están dados todos los factores que entran en juego para sacar el eje baricéntrico y luego sacar esa inercia crítica. Y acá tenemos la expresión cuando tenemos armadura solamente en la tracción y aquí tenemos la expresión cuando tenemos armadura de tracción y de compresión. Y tenemos estas expresiones para vigas rectangulares y también tenemos las mismas expresiones acá abajo para vigas T. La más usada es justamente viga rectangular con armadura de tracción. Bueno, entonces, lo que es muy importante que a ustedes les quede es que cuando yo voy a calcular las deformaciones que se producen en una estructura, yo lo que tengo que hacer es calcular la inercia efectiva, pero no una sola vez, sino que yo tengo que ir calculando las inercias efectivas que se van a ir produciendo en los distintos escalones
de carga de la estructura. Bien. Y cuando tenga que sacar la inercia efectiva, cuando yo tenga una viga o una losa simplemente apoyada, la inercia efectiva de la pieza va a ser igual a la inercia efectiva del tramo, ¿sí? Donde yo voy a tener el máximo momento de tramo, en esa sección saco la inercia efectiva y va a ser esa. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo elementos continuos? Que voy a tener una inercia de tramo y o sea, en el tramo voy a tener un momento y también voy a tener un momento en el apoyo. Y voy a tener una inercia efectiva en el tramo y una inercia efectiva en el apoyo. Entonces, ¿qué sugiere el ASI? Que no es el 318, pero es un ASI que está contemplado en lo que sería toda la reglamentación americana. Dice que en esos casos tenemos que la inercia de esa pieza va a ser el 85% de la del tramo y solo el 15% la del apoyo. Y cuando tengamos elementos que sean continuos en los dos apoyos, ahí va a ser 70% del tramo, 15 de un apoyo y 15 del otro. Y cuando tengamos voladizos, lo que vamos a hacer en nuestro caso es seguir el criterio del ASI 318, que dice que la inercia efectiva va a ser la inercia en el apoyo, que podamos llegar a sacar en el apoyo. Bien, tenemos la inercia para sacar la deformación instantánea. Para sacar la rigidez necesitamos el módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad está dado en el reglamento en el capítulo 8 y el artículo es el 851. ¿Qué dice? Dice que el módulo de elasticidad C de hormigón de densidad normal tiene esta expresión y acá dice siempre que las tensiones no superen este valor, que sería un 45%, 0,45 de la raíz de la tensión del hormigón. Acá hay un error y entonces, ¿por qué? Porque cuando nos vamos al comentario y leemos, dice que esta fórmula es válida para hasta 0,45 de F'C. ¿Qué es ese valor? 0,45 de F'C. ¿Ven? Acá, a ver, esperen que les voy a mostrar que nosotros por ahí. Nosotros decimos que cuando estamos trabajando con cargas de servicio, aproximadamente estamos trabajando con tensiones del hormigón del 50%. ¿Sí? Por ejemplo, decíamos, si nosotros tenemos un H25 y bueno, con estas cargas está trabajando a una tensión de 12,5. Eso, o sea, hasta las cargas de servicio quiere decir que esta fórmula es válida y esto es un error. Bien, estamos hasta acá, entonces ya hemos logrado teóricamente sacar la deformación instantánea. Pero el hormigón es un material que, además de tener deformaciones instantáneas, tiene deformaciones diferidas. O sea, hay una deformación que se produce ni bien entra la carga a la estructura y otra deformación que se va a producir en el tiempo que esa carga esté en la estructura. Y para ello, las deformaciones diferidas, nosotros
las llamamos como delta T, deformaciones en el tiempo, y esas deformaciones diferidas van a ser igual a las deformaciones iniciales multiplicadas por un factor. Ese factor es igual a un valor chi sobre 1 más 50 veces la cuantía de armadura que tenga el elemento a compresión. Y acá me quiero detener y les quiero hablar sobre esto. Cuando calculamos las deformaciones en el tiempo, dependen de este factor, como vimos, y dependen de las deformaciones instantáneas. ¿De qué deformaciones instantáneas dependen? ¿De todas? No. Dependen de las deformaciones instantáneas que produzcan las cargas permanentes. Las cargas, ¿cuáles son las cargas permanentes? Las cargas permanentes son las cargas muertas, y hay veces que solo se consideran las cargas muertas, pero se puede considerar también un porcentaje de carga viva como carga permanente. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que carga permanente no es sinónimo de carga muerta. Pueden ser, o sea, carga permanente, obvio que son todas las cargas muertas, pero adentro de esta carga puede venir un valor de un 10 a un 20% de carga de uso, carga de servicio, carga viva. Eso por un lado. Y con respecto a este valor, este chi se puede encontrar en el reglamento, en una tabla, en la bibliografía aparece una curva, y también en la bibliografía del CIRSOC, pero no en el cuerpo, sino en ejercicios realizados por el INTI, aparece la expresión para sacar este valor de chi, que si ustedes se fijan, dependen únicamente del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y este valor, generalmente, los elementos no están diseñados con armadura de compresión, pero cuando están diseñados con armadura que trabaja a la compresión, fíjense que es positivo porque achicaría este factor y por lo tanto achicaría las cargas las deformaciones en el tiempo. ¿Y esto es lógico? Sí, esto es lógico. Porque, ¿por qué se producen las deformaciones en el tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué los elementos de hormigón se deforman en el tiempo, aunque no varíe la carga? Chicos, ¿ustedes me están escuchando? Claro, por la fluencia del material. Ahí está, por la fluencia, por la retracción, cambios volumétricos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Al tener la armadura en la parte comprimida, ¿qué va a ocurrir? La armadura esta va a impedir que el hormigón sufra esos, o sea, no los va a impedir del todo, pero sí le va a dificultar esos cambios volumétricos. Entonces, eso va a hacer que las deformaciones en el tiempo sean menores. ¿Sí? Cuando tengo un elemento armado con armadura compresión. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros veíamos esos armados con armadura trabajando a compresión, ¿qué decíamos? Decíamos que no era bueno armar con armadura a compresión porque el material económico y que trabaja bien a la compresión es el hormigón. Entonces, ¿para qué poner barras de acero
en hormigón. Pero bueno, acá esa es la ventaja de ponerlas, por ejemplo, aparece acá, logrando que las deformaciones en el tiempo no sean tan grandes. Y además, esa armadura, por las dudas que les quede esto claro, esa armadura se coloca cuando yo tengo alturas impuestas, ¿eh? Yo siempre trato de no colocarla, pero si la altura es impuesta, sí la voy a tener que colocar. Tengo problemas para pasar las diapositivas. Bien. O sea, profe, sí. La armadura me protege contra el creep que sufre. Exacto, exactamente. Esa armadura, ¿sí? La armadura que está, claro. Porque yo tengo el hormigón que está trabajando a la compresión, en la cabeza de compresión, y bueno, va a tratar de deformarse, va a tener fluencia, retracción, y cuando empiece a retraerse, tengo la armadura que no va a ceder con eso. Y, bien, claro. Y eso es positivo. Bien, entonces, vamos a mirar todas las deformaciones que vamos a tener en los elementos, en el elemento. Vamos a tener una deformación instantánea, y esto acá hay un poco de error. Acá dice con la carga muerta. Yo les diría, más que con la carga muerta, con la carga permanente, ¿sí? Una deformación instantánea. Esa deformación instantánea, ¿sí? Después se aumenta en el tiempo. ¿Cómo? Con esta fórmula. Entonces, tenemos una deformación debida a la carga permanente, que sería esta que vemos acá. ¿Se dan cuenta? O sea, yo voy, a medida que voy subiendo la carga, voy a tener mayor deformación. Pero acá, sin aumentar la carga, el elemento se me va a seguir deformando. Entonces, yo puedo decir que la deformación total producida por las cargas muertas, que serían las cargas permanentes, más que muertas, va a ser igual a la instantánea, a la deformación instantánea, más la deformación en el tiempo, la deformación diferida. Ahora bien, llegamos hasta acá. ¿Qué pasa? Nosotros seguimos aplicando carga, ¿sí? Entonces, al seguir aplicando carga, vamos a calcular otra deformación. Esa deformación va a estar dada, una deformación inicial que va a estar dada ¿por quién? Y por las cargas muertas más las cargas vivas. Y esa deformación la vamos a tener que calcular pensando en la inercia que ahora va a tener esa sección, que no va a ser la misma inercia que tenía acá. La inercia efectiva va a cambiar, va a ser más chica. Entonces, llegamos con una deformación instantánea hasta acá. ¿Y qué pasa? Nosotros ya tenemos la deformación de la carga muerta. Lo que nos está interesando ahora es la deformación de la carga viva, ¿sí? Que va a ser esta, toda esta, menos esta. Entonces, vamos a sacar la deformación de las cargas vivas, o yo le diría la deformación de las cargas no permanentes, ¿sí? Que es más o menos un 80% de las cargas vivas. Y la deformación total del elemento, ¿a qué va a ser igual? A la deformación producida por las cargas permanentes, ¿sí? A la total de las cargas permanentes, más la deformación instantánea, solo la instantánea, producida por las cargas que no son permanentes. O sea, las cargas que no son permanentes, no se evalúa la deformación en el tiempo. Una vez que yo tengo las deformaciones calculadas, voy a venir a la tabla que está en el capítulo 9
y voy a ver si esa deformación es más chica o que la deformación admisible. Si es más chica, voy a decir que la estructura está verificando el estado límite de servicio y si no, voy a tener que rediseñar el elemento. Y para eso, esta tabla es un poco compleja de leer y por eso les voy a ayudar yo un poquito a leerla. Podemos hacer un análisis de la deformación que se produce en forma instantánea debido a la sobrecarga L, ¿sí? Y acá vamos a ver, o sea, no toda la deformación, solo la deformación instantánea debido a la carga L. Eso es lo que se evalúa. Esta deformación instantánea debido a carga L. Y acá vamos a ver si se trata de una cubierta plana y que dice que no soporta ni está unida a elementos no estructurales que puedan sufrir daños por grandes flechas. Tengo una cubierta y sobre ella no tengo ninguna mampostería que se pueda dañar. Entonces, la flecha límite es esta. Y acá es un entrepiso que con las mismas características. No está unido sobre la losa, no apoya una pared que esa pared se pueda fisurar. Entonces, esta es la flecha límite. Ahora bien, después tenemos otra forma de evaluar, que es cuando no solo consideramos la deformación debida a la carga viva, sino que consideramos la flecha que se produce debido a todas las cargas a partir de la construcción del elemento, parte de la flecha. Entonces, acá tenemos para cubiertas o entrepisos que estén unidos a paredes y que estas paredes, si se deforma la losa, se van a fisurar y eso se quiere evitar, por eso es L sobre 480. Y acá es que tengo el entrepiso, tiene una pared o no, y si tiene una pared, no importa que esa pared se fisure. Entonces, esta sería la flecha admisible. Nosotros, una vez que calculamos la deformación, debemos verificar esto y si la deformación esta es más grande que la obtenida por nosotros, quiere decir que verifica el elemento. ¿Qué vamos a hacer nosotros una vez que hemos calculado las flechas? Bueno, es importante por ahí calcular las flechas para dar una contraflecha y hacer que la estructura, una vez que se deforme, quede en forma horizontal o al menos no quede tan deformada. Entonces, la bibliografía que referente a esta normativa actual y que tiene las mismas, los mismos factores, la forma de escritura, no habla al respecto. Entonces, yo lo que hice es que ubiqué una bibliografía que tiene que ver con la normativa anterior y por eso las formas de escritura son diferentes, pero yo acá le hice un resumen, que sería, por ejemplo, si yo tengo una viga o una losa simplemente apoyada, me conviene contraflechar ¿con quién? En una cantidad, ¿sí?, que sea igual a la flecha instantánea para cargas permanentes, toda la flecha instantánea para cargas permanentes,
más la mitad de la flecha diferida para cargas permanentes. Eso es lo que aconseja la bibliografía, que en este caso es el Leonhardt tomo 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo contraflecho de esta forma, entonces cuando desencofro, ¿sí?, ya me va a bajar la flecha instantánea de vida carga permanente y solo me va a quedar esta, la mitad, me va a quedar un poquito más arriba, que va a ser la mitad de la flecha diferida para carga permanente. Y cuando aplique la carga, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar la mitad de la flecha diferida, ¿sí?, porque yo acá le estoy poniendo una mitad para arriba, y ahora al bajarse toda me va a quedar la mitad esa, más la flecha que se pueda producir por las cargas de corta duración. Entonces, esta sería una forma de que la deformada no sea tan grande, porque si no, la deformada esta, en vez de ser esto, ¿qué sería? Sería esto más todo esto más la deformación instantánea de la carga muerta. Lo mismo cuando tengo voladizos. Cuando tengo voladizos es muy importante encontrar una contraflecha adecuada. ¿Por qué? Porque, como dice acá, el voladizo está bueno que sea horizontal. Si yo le pongo mucha contraflecha, ¿el agua qué va a hacer? Y se me va a ir para adentro, ¿no es cierto? Y si yo le pongo poca flecha, esto va a deformar así y el agua me va a escurrir a, no sé, la vereda, ¿sí? Entonces, la contraflecha que se aconseja para voladizo es esta. O sea, sería flecha instantánea de carga permanente más un 1,3 de flecha diferida de carga permanente. Eso es lo que pude encontrar para hacerles, para comentarles algo de que es necesario contraflechar. Entonces, cuando uno realiza un esquema de doblado de armadura, tiene que poner en un costado cuál es la contraflecha que uno sugiere para que se arme los encofrados teniendo en cuenta esto y que después los elementos queden lo más horizontales posibles. Y con este tema, no sé si me quieren preguntar algo, pero terminamos esta parte. Les queda a ustedes mirar, yo voy a dejar de compartir. Ahí está. No dejé. Ahí está. Bien, les quedaría a ustedes mirar los videos con el tema de fisuración y con el tema de durabilidad, que bueno, el diseño por durabilidad lo hemos visto anteriormente y lo que hacemos ahora es refrescarlo, pero no hay nada nuevo en eso. Pero sí, por ejemplo, de algo de fisuración, ahí tienen conceptos nuevos. Por eso después los voy a retomar en la próxima clase y vamos a hacer algo, quiero que miren estos videos. Y entonces me queda que, para pasarlo en limpio, ustedes necesitarían tener una charla con los chicos que les corrigieron los parciales. Yo corregí el de Gino Volante y el de... una chica. Y el mío, Macarena Curapil. Sí, no te encuentro. Sí, el de Macarena. Y Macarena, vos me escribiste un correo y me preguntaste algo y yo no te contesté. Pero recién cuando los chicos hablaban, cuando habló Antonella sobre las vigas, ahora si querés, o si no, te lo contesto por correo, pero con respecto a la viga T. Pero no sé si ustedes me quieren preguntar algo a mí ahora, porque yo después
casi seguro que no voy a estar en la charla con los chicos, y bueno, les voy a decir a ellos cuándo los pueden atender y darles, que les digan que les manden un mensaje diciendo cuándo se pueden encontrar. A mí lo que me gustaría es no extendernos más de esta semana que viene para resolver el tema del recuperatorio. ¿Sí? Sí. 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 Claro, viste, se ponen generalmente se ponen maderas, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de flechas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, claro, te tiro un número, por ejemplo, para vigas de 10, 11 metros, estamos hablando de 3 centímetros. Entonces, en el centro se pone, que sería el caso, una viga simplemente apoyada, en el centro se pone una madera de encofrado, claro, un taco, una madera de encofrado para darle esa forma, pero es muy poco. Incluso, no, pero les quiero hacer un comentario, incluso cuando vos no pones nada en obra, igual te ponen algo. Cuando hacen las losas, si al no haber nada, igual la gente por tantos metros de losa, bueno, saben y más o menos ponen 1 o 2 centímetros, no, 2 centímetros no, 1 centímetro, algo así. Es muy poco, ¿sí? Es muy poco. Pero hay losas que, por ejemplo, sobre ellas después tienen que apoyar máquinas y obviamente que uno tiene el contrapiso y todo para nivelar, pero es conveniente que las losas no tengan grandes deformaciones. Entonces, esa es una forma. Pero, básicamente, sobre todo, no tanto en losas, sino en vigas, sí tiene que quedar en vigas largas. Cuando hablo de vigas largas, estoy hablando de vigas de más de 7 metros. Para vigas de 7 metros para arriba, vigas más chicas, no se contraflechan. ¿Sí? No, por favor. Bueno, entonces, yo le voy a informar a mis compañeros para que tengan una charla con ustedes y si quieren, Macarena y Gino, que yo corregí, puedo ya ahora hablar con ustedes. Claudia, yo necesitaría que también quedarme para consultarle porque le hice las consultas a Antonella y me dijo que consultara con usted o algo así. Ah, bueno, perfecto. Bueno, sí, cómo no. No tengo problema. Y bueno, y al resto los despido y pronto van a tener noticias de cuándo cuándo le van a tener una respuesta. ¿Sí? Listo, buenísimo, profe. No, por favor. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta Gracias luego. por todo, hasta luego. Chau, hasta luego.